Te doy la bienvenida a Yogini 2.0. Soy Bar Binder, creadora de Estudio Yoga Tierra, yogini y emprendedora. Si practicas yoga, si lo enseñás o si el mundo emprendedor llama tu atención, quédate, porque este es tu podcast. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes estén ahí del otro lado en un nuevo episodio de Yogini 2.0. Muchas gracias por estar ahí escuchando y haciéndome compañía. Antes de arrancar, quiero agradecer a quienes me compartieron sus reflexiones luego del último episodio a lo largo de la semana. La verdad que es muy inspirador ver del otro lado a más personas que se cuestionan sus creencias en relación al trabajo y a sus objetivos de vida. Así que muchas gracias. Además de terminarles la historia que dejé a medias la semana pasada, hoy también me gustaría contarles cuáles de todas esas cosas que hice en mis primeros años de enseñar yoga considero que hoy haría distinto. Así que bueno, retomando el relato, ahí estaba yo, abriendo mi livingcito de yoga en Villa Crespo, muy newbie y llena de preguntas, pero ahí estaba, con mi página de Facebook, mi web gratuita, las pocas fotos que me había sabido sacar y un cartel hecho en cartulina, me acuerdo, que estaba pegado en la ventana del departamento que daba a la calle. Esa parte creo que no se las había contado. Bueno, y otra cosa que no les conté es que uno de los primeros saltos que decidí hacer en mi primer año como instructora de yoga fue dar clases gratuitas en el Parque Centenario, que es un parque en la ciudad de Buenos Aires para quienes escuchan este podcast desde afuera de Argentina. ¿Por qué lo hice? Porque me pareció una buena forma de entrenarme como instructora, con el desafío enorme de ser un espacio de muchísima imprevisibilidad, pues a la clase venía quien quería y como podía, y yo debía adaptarme a la situación en el momento. También notaba que una de las consultas que más me llegaba era la de él: no me animo, no sé si es para mí, no tengo idea de cómo se practica el yoga, por lo que me pareció una buena idea dar una clase gratuita a la semana para quienes quisieran experimentar la práctica sin el compromiso de ir a un salón de yoga o de pagar por eso. Además, consideré en su momento, y creo que hasta el día de hoy lo es, que era eso un lindo servicio, y por lo que iba aprendiendo en mis años de formación como instructora, también era una buena manera de poner en práctica el karma yoga o el yoga de la acción a través de un hacer desinteresado que transmita la filosofía yogi a más personas. Y acá hago una aclaración. La palabra karma está bastante mal interpretada en Occidente y nada tiene que ver con la culpa o con una maldición de vida. Karma significa eso, acción. Es uno de los principios yogis fundamentales para entender el funcionamiento del universo. Y básicamente lo que se sabe es que toda acción genera un efecto, y por eso desde el yoga y desde otras disciplinas se busca pulir el propio hacer en el mundo para generar efectos positivos tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Así que bueno, hecha esta aclaración, hasta acá uno de los primeros aprendizajes que rescato en este periodo es la administración del tiempo. Sobre esto les juro que hasta hoy sigo aprendiendo y al final de este capítulo les voy a contar una anécdota sobre esto. Como la novata que era, empecé abriendo muchos horarios de yoga a la vez, lo que significaba muchas horas de trabajo dando clases y pocos practicantes dispersos por todos lados. Además, daba individuales en mi casa y a domicilio, y con las clases de domingos acababa trabajando de lunes a lunes, dando hasta 5 clases por día de 90 minutos cada una. Una locura, me tomó unos meses, bastantes meses, darme cuenta de que ese era un esquema que no era nada sustentable porque básicamente iba a morir trabajando. Y acá estoy dejando afuera las horas de práctica personal, de estudio, de respuesta de mails, de promoción puerta a puerta, porque en ese momento recién se empezaba a hacer publicidad en Facebook. Así que eso, era una locura. Y acá sí quiero abrir un paréntesis, porque en relación al burnout laboral, esto que les estoy escribiendo se conoce como eso, burnout, que es como que te quemás trabajando. Tengo algo importante que necesito compartirles al final de este episodio. Es una realización que tuve esta semana, así que ojalá puedan quedarse escuchando hasta el final. Bien, continuando con el relato, después de 3 años más o menos dando clases en mi casita de Villa Crespo y en el parque,
decidí irme de viaje. Me fui por 6 meses a trabajar en Brasil una temporada y luego a Costa Rica a estar en un retiro, en un proceso depurativo, donde también acabé dando clases y hasta di mi primer retiro de yoga en idioma inglés. Todo en las playas paradisíacas de Costa Rica, una locura. Luego de 6 meses afuera decidí volver a Buenos Aires y entre varios desafíos personales, el retomar las clases no fue nada fácil. Prácticamente tuve que volver a empezar todo de cero. Mientras buscaba una vivienda fija, nueva, porque había cerrado mi contrato de alquiler antes de salir de viaje, me organicé para brindar consultorías online y a la vez alquilaba una sala de yoga en Almagro y otra en Microcentro para brindar mis clases. Realmente fue una etapa muy, muy dura. Yo me encontraba con grandes problemas de salud, viviendo nuevamente con mi familia en Lanús y teniendo que trasladarme a Capital todos los días, intentando estar normal y productiva para el mundo y para mí misma. Definitivamente algo que haría distinto hoy en relación a esto y que con las posibilidades tecnológicas que conocemos hoy también resultaría más fácil es organizarme mejor una forma de trabajo remoto que pueda darle continuidad a mis servicios en caso de estar de viaje o en caso de estar enferma, básicamente. Así que bueno, después de varios meses de mucho trabajo interno para definir qué deseaba hacer con mi vida y manifestarlo, logré mudarme finalmente donde vivo ahora. Muchos milagros de por medio, pues el universo es sencillamente majestuoso. Y finalmente también logré establecerme con mis clases tal y como yo quería. ¿Vieron cuando logramos alinearnos internamente y afuera todo empieza a acomodarse también? Bueno, así, dicho y hecho. Mis clases empezaron a crecer muy rápidamente y así también mis ideas sobre el emprendimiento y sobre los alcances que mi proyecto tenía. Después de aproximadamente 1 año y piquito de estar dando clases en mi casa, el espacio empezó a limitarnos un montón. La verdad es que había hecho magia para lograr ubicar 11 yoga mats en un monoambiente, me compré una cama plegable, colgué 6 columpios, los colgamos con un amigo, Fede, mi vida, te mando un beso grande. Y organicé el departamento para que fuera un salón de yoga por unas horas y casa el resto del tiempo. Pero a medida que las clases crecían, el espacio quedaba más y más chico y llegué a tener 15 personas en lista de espera. Y aunque esto suene maravilloso, gente, no les puedo explicar el estrés que me generaba esto. Así que bueno, fue ahí que invertí en hacerme una linda web esta vez y un sistema de reservas online, hasta que un día me animé a considerar abrir un estudio de yoga fuera de mi casa. Esta idea fue quizás de las que más me costó asimilar y concretar, pues me daba pánico, gente, tanto crecimiento de golpe, pánico me daba. Mis alumnas y mis alumnos en ese momento la verdad es que fueron de gran apoyo. Y en el camino también pasé por mentorías que me ayudaron muchísimo, personas como Elena, Flor, Leo, Luciana, Rochi, quienes hasta hoy trabajan conmigo, fueron pilares inmensos para mí. Si están del otro lado les mando un beso y un abrazo inmenso. Y también pasé por experiencias desagradables, como las del Fondo Semilla con la Fundación Capacitar. Y sí, digo nombre para evitarles a ustedes el mal trago que tuve yo. Esta fundación se autoproclamaba como una iniciativa sin fines de lucro de ayuda para emprendedores, cuando realmente lo único que hacían era sacarnos plata y esperanzarnos con la posibilidad de un crédito estatal maravilla que nunca llegaba. Así que antes de meterse en este tipo de programas, mi recomendación es que pidan referencias y que se mantengan escépticos y alertas a cualquier cosa que no les cierre. Lo positivo que me dejó esta experiencia fue el haber hecho por mi cuenta todo el plan de negocios de Yoga Tierra, que es algo que si están emprendiendo un proyecto personal se los súper recomiendo y sobre todo que lo hagan con asesoramiento porque es un trabajo extenso. Bueno, luego de eso y frente a la necesidad de conseguir un financiamiento para mudar el estudio, me animé con el apoyo de mi contador a entrar en mi primer préstamo bancario. Sí, muchísimo vértigo, pero sabía que era la decisión correcta y que lo que pretendía hacer implicaba tomar riesgos que a mediano y largo plazo iban a dar resultados. Así que habiendo ya encontrado el lugar ideal, le di para adelante
en lo que sería la nueva etapa del proyecto. Y si bien este episodio no me alcanza para contarles las decenas de cosas que aprendí con todo esto, no se preocupen, igual que se los iré compartiendo en las próximas semanas. El que sí quiero compartirles es el último gran aprendizaje que todo esto me dejó, y es: hacer las cosas sola es fácil, pero es muy limitante y también es muy agotador. En cambio, hacer las cosas en equipo, delegando o con apoyo y participación de otras personas, aunque sea algo más complejo, es 1000 veces más gratificante, eficiente y expansivo sobre todo. Y en relación a esto, quiero ir finalizando este podcast con la realización que les prometí al principio. Y esto viene a forma de anécdota. Todo se dio el fin de semana pasado. Después de una semana de trabajo muy intenso, el fin de semana no fue la excepción. ¿Y vieron cuando se juntan muchas cosas en un lapso muy corto de tiempo? Bueno, fin de largo de locura fue, sin dudas. Ahí estaba yo un sábado de la noche, agotada física y mentalmente por todo lo que había hecho. Menos mal que todas eran cosas lindas y llenas de propósitos, si no, no sé en qué hubiera terminado mi condición. Pero bueno, estaba intentando ahí no llorar del cansancio que tenía y el estrés que me daba la clase mega larga que debía dar al día siguiente, que era domingo, y la grabación que tenía al día siguiente a ese, que era lunes feriado. Creo que muy obstinadamente intentaba inspirarme en medio de tanto estrés, spoiler alert. Por neurociencia básica esto es imposible. Y trataba también de ordenar los materiales que necesitaba tener listos para dentro de muy pocas horas y que por la carga laboral de la semana no había podido listar previamente. Nada, creo que con todo esto ya se podrán imaginar mi estado de locura en ese momento. Y en ese justo segundo, escuchen esto, me encontraba escribiendo para este podcast en la compu, tipeando, cuando de repente me distraje, mi mente viajó y escribí algo en automático. Creí que me había equivocado y al poner real atención en lo que había tipeado, rompí en llanto. Lo entendí todo. Había escrito: no sos una máquina, Bar. Eso escribí. No sos una máquina, Bar. Nada tenía que ver con el texto que venía escribiendo, se lo juro. En ese momento se me puso la piel entera de escalofríos. Era como, no sé, intentar hablarme a mí misma estando aturdida con mis propios pensamientos. Y hace un tiempo compartí un post que tuvo muchísima repercusión en mi red de Instagram y básicamente trataba de cosas que me tengo que recordar a mí misma siempre. Adivinen cómo empezaba el post. No sos una máquina. Así empezaba el post. Así que se ve que eso me quedó ahí dando vueltas. Y en ese momento miré mi agenda de los próximos días y todo lo que me había planificado hacer y me di cuenta de que seguía tratándome como si fuera una máquina a la que pudiera exigirle desmedidamente que rindiera su máximo y más todo el tiempo. Y es que, gente, yo no les puedo explicar, en mi agenda no había ni espacios para comer, ni bañarme o descansar. Era una demencia. Creo que la angustia mayor igual vino al registrar el dolor que me generaba yo misma tratándome de forma tan desconsiderada y el miedo que tenía de decepcionar a quienes cuentan conmigo, de no estar a la altura de mis objetivos, de ser un fracaso y de quedar atrapada por el no puedo. Y antes de generarme a mí misma un pico de ansiedad, porque claro que el practicar yoga no te exime totalmente de eso de forma mágica, me decidí a liberar toda esa angustia y el cansancio acumulados y cuando pude con eso, después me calmé, volví a mi agenda, mandé los mensajes que debía mandar y me reorganicé esta vez de forma más humana. Me dio mucho vértigo hacerlo, les confieso, mucho vértigo. La sensación era como de que estaba haciendo algo mal. Era increíble. Y el aprendizaje de gestionar mi tiempo de forma equilibrada es algo de larga data en mi vida y con esto de emprender me desafía casi todos los días y me parece que emprendedores del otro lado se van a poder identificar con esto también. Es que realmente, gente, ser tu propia jefa puede ser el cielo y el infierno a la vez. Todo depende de cómo lo lleves a cabo. Y acá recuerdo un diálogo reciente que tuve con una amiga
donde nos burlamos mutuamente de nuestras tendencias workahólicas, dándonos cuenta de que lo primero que respondemos normalmente cuando alguien nos pregunta cómo estamos es bien, hoy hice tal cosa y hice tal otra, como si nuestro estado de ánimo estuviera plenamente definido por nuestra productividad. Y es que esto es algo que podemos observar en nuestras sociedades occidentales, ¿o no? La identidad es como que se ha ido trasladando al hacer y dejó de estar bastante en el ser o en el estar. Definitivamente considero que esto es algo que necesitamos revisar. Así que bueno, no quiero extenderme mucho más por hoy, pero claro que voy a ampliar más sobre este tema en el próximo episodio. Eso en caso de que ustedes quieran que lo haga. Por eso, les quiero preguntar si alguna vez sintieron esto que les estoy compartiendo en algún aspecto de sus vidas. No hace falta que sean emprendedores o que practiquen yoga para haber experimentado esto que les comparto. ¿Se encuentran, sienten que se encuentran dependiendo emocionalmente de su desempeño laboral o presionándose de esta forma para tratar de cumplir con sus propias exigencias? En caso de haber pasado por algo similar, ¿pudieron ponerle freno o al día de hoy es una situación que se les presenta frecuentemente? Como ya se me va haciendo costumbre, con estas preguntas algo existenciales, quiero despedirme hoy, gente linda, pero les prometo que vamos a seguir profundizando en estos temas. Gracias por escuchar, por estar ahí dándole sentido a este podcast y bueno, espero que nos veamos en el próximo episodio. Que tengan un hermoso fin de semana. Este podcast no sería la belleza que es sin el trabajo impecable de edición de sonido de Mati Viera de We Records. Pueden encontrarlo a Mati en Instagram como @weerecords, todo junto, y escribirle directamente a él por cualquier trabajo que necesiten. Lo recomiendo absolutamente. Esto fue Yogini 2.0. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Si este capítulo te aportó algo, me encantaría que me lo hagas saber. Podés encontrarme en Instagram como @bar.weinberg y conocer mi estudio en @yoga_tierra. También podés escribirme a yoginipodcast@gmail.com y contarme si hay algún tema del que te gustaría que hablemos o compartirme lo que quieras. Te dejo un fuerte abrazo y nos encontramos la próxima.